Bien, en este video vamos a hablar sobre algunas herramientas que te van a permitir modificar la historia de commits de una rama. Específicamente vamos a hablar sobre tres herramientas. La primera es el amend, la segunda el reset y por último del rebase. Y antes que nada, una advertencia muy importante. Nunca reescribas la historia sobre ramas que ya hayas publicado a tu repositorio remoto y en las que otras personas ya puedan estar trabajando. ¿Listo? ¿Cuándo tiene sentido reescribir la historia? Cuando estás trabajando todavía localmente, has hecho varios commits locales y necesitas cambiar alguno de esos commits, o de pronto ya subiste esa rama pero nadie más la está trabajando, solo tú has estado trabajando sobre esa rama. También cuando de pronto tú estás trabajando con otra persona en una rama y esa persona te dice que por favor resetees los cambios que tenga localmente con respecto a la rama remota. Esa es otra forma cuando ahí de pronto se puede utilizar el reset para volver a ese estado en el que se encuentra el remoto. Entonces avancemos y vamos viendo cuándo es que tiene sentido reescribir la historia. El primer caso de reescribir la historia es el amend, que te permite cambiar el último commit por uno nuevo, ya sea porque quieres cambiar el mensaje o quieres cambiar los archivos o los cambios que van en ese commit. Entonces, para hacer un amend debes ejecutar git commit --amend y eso abre el editor de texto para que cambies el mensaje. Así que veamos cómo funciona. Por ejemplo, tengo aquí este repositorio test repository, solo tiene este primer commit o este initial import y supongamos que faltaron dos cosas, faltó agregar un archivo y y queremos cambiar el mensaje del commit. Entonces agreguemos primero el archivo touch, digamos prueba.html. Entonces tenemos ese archivo que no hemos agregado a git y necesitamos agregarlo, entonces agreguémoslo al index, punto. Y segundo, queremos también cambiar el mensaje, entonces vamos a hacer un git commit --amend. Entonces fíjate que antes de ejecutar este comando, si quieres hacer un cambio sobre los archivos lo puedes hacer, pero es un paso previo, como lo acabamos de hacer. Y después si ejecutas el amend, eso va a abrir este archivo en Sublime Text o en tu editor que tengas configurado para Git. Y fíjate que acá ya está ese nuevo archivo prueba.html en los cambios que se van a hacer commit. Y supongamos que no era initial import sino initial version. Entonces guardemos, cerremos. Y entonces en este momento, si hacemos un git show, acá ya tenemos este initial version. Fíjate que ya cambió el mensaje del commit. Y seguramente ya aquí tenemos ese archivo prueba que debe estar vacío. Entonces fíjate que acá está ese prueba que está vacío. Bien, listo, esa es la primera herramienta. Vamos ahora con el reset. Entonces esperemos un segundo. Aquí el reset tiene dos funcionalidades. La primera es deshacer cambios del área de staging y del espacio de trabajo, que eso lo vimos en el segundo video, pero también permite retroceder en la historia de commits. Y vamos a ver cómo se hace eso y nos vamos a enfocar solo en la parte de retroceder en la historia porque lo otro lo vimos en el segundo video. Y la forma de hacer un reset es con este comando git reset y el commit. Y eso, hay dos versiones de reset, una se llama el soft reset y otra es el hard reset. Cuando ejecutas el comando así sin especificar ninguna opción adicional, él hace un soft reset, o sea un reset suave, y él va a dejar él hace como una diferencia entre el head y el commit al que quieres hacer el reset y deja todos los cambios en el espacio de trabajo. Con eso puedes ya volver a hacer uno o varios commits a partir de esos archivos que quedaron ahí en el espacio de trabajo. Pero si no quieres que quede el espacio de trabajo, digamos, con cambios, quieres hacer es un hard reset, un reset fuerte. Entonces, en ese caso, utilizas la opción --hard y pasa lo mismo que en el anterior. Él va a volver a ese commit, pero no va a dejar cambios en el espacio de trabajo y el espacio de trabajo va a quedar limpio. Bien, ahora no necesariamente tienes que especificar un commit, puedes especificar una rama o puedes especificar algo como lo siguiente: git reset head y sombrerito. Y ese sombrerito lo puedes utilizar también sobre un commit o sobre una rama. Es como
el padre de ese commit. Entonces en este caso el padre del commit al que apunta head. ¿Sí? Recuerda que head no es más que un apuntador a una rama y una rama no es más que un apuntador a un commit. Entonces realmente aquí estamos hablando de commits. Entonces head sombrerito se va a referir al padre de ese commit al que apunta head en este caso. O puedes utilizar este git reset head virgulilla y un número que se refiere a varios commits previos al commit al que apunta head. Entonces el primero, este reset head sombrerito, es el padre del head, y este segundo es el padre del padre del padre del head, ¿sí? Es como 3 commits atrás. Y hablemos un poco más de esta parent notation o esta notación de padre para que te des cuenta cómo funciona, porque uno la utiliza mucho cuando hace el reset. Y entonces head apunta a una rama, supongamos que a master, y master apunta a un commit. ¿Listo? Entonces cuando uno habla de head sombrerito o head virgulilla 1, se refiere al padre del commit al que apunta head. O si hablas de head virgulilla, ¿qué? Sombrerito sombrerito o head virgulilla 2, el padre del padre, y así sucesivamente si utilizas 3 sombreritos o virgulilla 3 o 4 sombreritos, virgulilla 4 o 5 sombreritos, virgulilla 5. Entonces puedes utilizar cualquiera de las notaciones, son equivalentes. Entonces veamos qué pasa realmente cuando uno hace un git reset. Lo que ocurre, supongamos que hacemos un git reset head sombrerito sombrerito o virgulilla 2. Entonces nos queremos devolver 2 commits atrás. Y lo que ocurre realmente es que el apuntador, o más bien esa rama master, va a cambiar el commit al que está apuntando, y por lo tanto head también, porque head apunta es a master. Y esos 2 commits de la derecha van a quedar, digamos, en el limbo. No es que se eliminen, simplemente nadie los está referenciando y van a quedar perdidos, porque si uno hace ya ahí un commit en ese punto, él va a crear un commit como en esa secuencia nueva, en esa, digamos, realidad paralela. No, esto ya está muy extremo. En esa otra cadena de commits. ¿Listo? Entonces, en Git nada se pierde, simplemente que hay veces que los commits quedan sin, digamos, en el limbo, sin nadie que los referencie. Bien, ahorita en un momento vamos a hacer un ejemplo del reset, pero por ahora hablemos del rebase. Y el rebase se utiliza para actualizar una rama con respecto a la principal u otra, similar a un merge, pero de eso vamos a hablar más adelante. En este momento nos vamos a concentrar en esta otra funcionalidad que nos permite reescribir la historia de commits, como moverlos, eliminarlos, cambiar los mensajes, etc. Entonces veamos cómo funciona eso. Bueno, acá nos muestra cómo utilizarlo. Y se utiliza con el comando git rebase espacio -i, ese -i es muy importante, y él recibe un commit como base, desde el cual él va a utilizar como base para modificar los demás commits. ¿Listo? Entonces en este caso, head virgulilla 3, él va a ir como al padre del padre del padre, y ese lo va a utilizar como base, y él nos va a permitir modificar los 3 commits que van de ahí en adelante. ¿Listo? O si quieres cambiar los últimos 20 commits, lo puedes hacer con este comando. Entonces supongamos que hacemos un git rebase -i head virgulilla 3. ¿Listo? Entonces él va a utilizar el cuarto commit desde el actual, desde el último, hacia atrás como base, porque es el padre del padre del padre del padre. ¿Sí? Son 3 movidas hacia atrás. Y nos va a permitir cambiar los últimos 3 commits, incluyendo el que apunte head en este momento. Entonces supongamos que son esos 3 commits que ves más abajo, que él lo que va a hacer es abrir el editor de texto que tengas configurado para Git, y ahí es que vas a poder hacer los cambios. Entonces él muestra por cada commit una línea. El primero es el de más arriba, y de ahí para abajo, si no estoy mal, sí, creo que es así. No, mentiras, el último es el más reciente. Sí, exacto, el último es más reciente. Y acá tú puedes, si eliminas alguna de esas líneas, ese commit, pues no es que se borre, no es que se pierda,
pero ya no va a estar encadenado en esa línea de commits, o sea, va a quedar ese commit en el limbo. También puedes reorganizar los commits acá. Si mueves estas líneas, recuerda que esto se abre en un editor de texto, ahorita vamos a ver cómo funciona. Pero además fíjate que a la izquierda hay un comando, y ese comando, tú puedes ver la lista de comandos por los que puedes cambiarlos aquí más abajo. Entonces, por defecto está el comando pick, que es use ese commit, pero también puedes usar reword o R, que se utiliza para editar el mensaje de ese commit. Edit, que nos permite utilizar ese commit, pero hacer un stop, como parar ahí, digamos el rebase, para hacerle un amend, digamos que queremos agregar un archivo a ese commit o cambiar el mensaje. También tenemos el squash, que nos permite mezclar el commit con el anterior, o un fix up, que es como squash, parecido a un squash, pero se pierde el commit que se va a integrar al anterior, ¿sí? O el mensaje de commit que se va a integrar al anterior. También puedes utilizar exec, ese nunca lo he utilizado, pero ese nos permite ejecutar un comando usando shell. Bien, ese la verdad nunca lo he utilizado. Entonces veamos cómo funciona eso. Entonces hablamos del amend, que de ese ya hicimos un ejemplo. Reset, no hemos hecho ejemplo. Rebase, no hemos hecho ejemplo. Y por último, antes de hacer los ejemplos, vamos a hablar del reflog. Y el reflog lo que nos va a permitir es mantener un registro de todos los cambios que hacemos sobre las ramas y el head. Y recuerda que, como te decía, en Git nada se pierde, entonces hay veces que los commits quedan en el limbo, y el reflog nos permite como deshacer los cambios que hicimos, digamos, en un rebase, en un reset. Nos permite como devolvernos en el tiempo. Y la forma de usar git reflog es ejecutar el comando git reflog para listar digamos, ese registro de los cambios. Y en este caso todos son commits, pero puedes ver también resets, rebase. Entonces la primera columna nos muestra el commit en el que se encontraba en ese momento. La segunda columna es el estado que comienza, el último cambio es el 0, y de ahí para atrás él comienza a ponerles un número consecutivo. Y por último está la descripción del cambio que se hizo. ¿Listo? Entonces, si tú, por ejemplo, quieres ver qué pasó en ese en ese estado head @3, puedes ejecutar el comando git checkout y ese estado, y ahí él va a mover el head a ese commit para que puedas inspeccionar el código y decidir si lo quieres guardar o no. Ahora, si tú sabes que definitivamente quieres volver a ese estado, al estado head, en vez de checkout utilizas reset, y eso te va a devolver a ese estado y va a agregar un nuevo registro en el reflog, diciendo que tú hiciste un reset y volviste al estado 3. ¿Listo? De ese reflog. Entonces, fíjate que el reflog nunca se borra, el reflog siempre se incrementa, no importa el tipo de cambio que hagamos, o si nos devolvemos, o si hacemos un commit, el reflog siempre incrementa. Bien, en el siguiente video entonces vamos a ver cómo funciona eso ya en un repositorio, así que avancemos.